Buenas noches, profe. Yo le voy a presentar los cambios que se realizaron para demostrar los dos principios SOLID y dos patrones de diseño implementados en nuestro core. Entonces empezaremos con los principios SOLID. Vamos a usar la parte de responsabilidad única o Single Responsibility Principle. Tenemos el cumplimiento de esto tanto en los controladores separados por cada funcionalidad, como podemos ver. Cada uno tiene diferente funcionalidad y cada controlador está separado, ¿no? Manejan la lógica de los diferentes cálculos que podemos hacer y obviamente que nos dirijan a los diferentes templates que podemos mostrar. De cierta manera, también para demostrarlo, lo que hacemos es importar todos los controladores al main PY y no necesariamente está todo reunido en un solo archivo de inicialización. Estamos llamando a estos controladores y solo toca registrar por parte, en este caso se usa la biblioteca Blueprint, entonces toca registrarlo de esta manera. Así cada controlador está registrado como un Blueprint en Flask y maneja su propia lógica específica, lo que significa que, bueno, cada archivo cumple con una única responsabilidad. De ahí vamos a ver la parte de inversión de dependencias o Dependency Inversion Principle. En esto lo que hacemos es establecer que módulos de alto nivel no deban depender de módulos de bajo nivel y que ambos puedan estar abstractos en este caso. Eh, en este caso lo que yo implementé fue o sea, la parte de cómo gestionar mi base de datos. Entonces, el cumplimiento del siguiente es por medio de la conexión que tenemos tanto creado en el main PY, que sería esta, que es la conexión para conectarle a la base de datos, en este caso que está levantada en Railway, y esta base de datos que es local. De, Dependiendo de si es que queremos clonar el repositorio, deberíamos cambiar esto para hacer una base de datos local o la de render que está por el momento levantada. Entonces aquí solo importamos en este caso, ¿no? From database import db, importamos a esa instancia y a su vez aquí solo inicializamos la base de datos. Hacemos solo para probar la conexión sin crear tablas, que nos devuelva conexión successful o conexión fallida si es que hay algún problema. Y en este caso, en database se crea una única instancia del SQL Alchemy. Entonces, el código no depende directamente de la implementación de esta librería de SQL Alchemy, sino también de una abstracción, en este caso de la palabra DB. Y este DB se lo usa para, obviamente, generar los modelos, como podemos ver. DB, entonces obviamente no es que tengo que conectar a cada rato a la base de datos o solo es llamar a la instancia, ¿no? Aquí también para los cálculos y todo eso solo se le llama a esa instancia. Y que se puede inicializar y configurar sin modificar las clases en este caso que se usan. Entonces, de ahí vamos a hablar sobre qué patrones hemos usado. Hicimos una modificación para poder eh, implementar el patrón singleton en Database PY. Antes de esto solo, bueno, SQL Alchemy te permite hacer un singleton, pero de manera implícita, con otro tipo de código. Ya vamos a ver ahorita cómo estaba antes. Entonces, como que de cierta manera antes solo estaba instanciado de manera implícita y vamos a ver cómo estaba antes. Antes estaba así. Solo estas pocas líneas de código. Entonces, de ahí solo se llamaban los diferentes archivos que requieran de la base de datos o de esta conexión. Pero ahora, para hacerlo de una manera implícita, igual generamos una clase database connection por medio de una instancia que es anon y sería la instancia única creada de esta manera y que obtengamos esta función getDB y databaseconnection.instance.db y con esto ya podemos, se crea esta función para obtener la instancia de la base de datos. Eso sí sería la parte del singleton, ya que como ya hemos visto, en los diferentes archivos se usa solo esta palabra clave para hacer llamada a la base de datos y no en cada archivo por separado estar generando esa conexión a la base de datos y recién ahí poder usar los modelos y los datos que tenemos en la base de datos. Esa sería la parte de Singleton. Y por último, generamos un patrón factory method. Generamos una carpeta factory para generar uno de los modelos.
se llama Model Factory, y el que yo decidí para mostrar es, por ejemplo, si es que en algún punto, no sé, se quiere añadir una medicina y no se requiera de, o sea, se quiera crear y guardar una medicina en la base de datos totalmente directamente y no se requiera de una interfaz completa, aunque se podría, pero, o sea, por ejemplo, generar otro template solo para esa acción, lo que se genera es esto. Entonces, llamamos al modelo medicina, llamamos a la base de datos y generamos una clase model factory. Le hacemos un método estático y definimos la función llamada create medicine. Requerimos del nombre, el sistema, la categoría, cantidad, stock mínimo, fecha de expiración y descripción, o lo que vendría a ser todo lo que hayamos puesto en nuestro modelo de medicine. Esto, obviamente, excepto en el ID, porque ahí le tenemos como auto incremental. Entonces, todo este tipo de datos es lo que vamos a definir acá. Perdón, en este model factory, y lo que hacemos es llamar a la base de datos que inicie una sesión o se conecte a la base de datos y nos permite agregar cuando ya, por ejemplo, se ingrese esta data que habíamos implementado aquí, y un db-session.commit para que todos los cambios se guarden y que nos retorne la variable medicine. Ya, entonces este sería el modelo o la función, por así decirlo. De ahí generamos un controlador para manejar esta parte de la creación de medicinas, y lo hicimos por medio de un formato JSON. Entonces importamos blueprint, request y JSON file. Creamos obviamente el blueprint de este nombre, creamos el nombre del controlador, por así decirlo, el name. Aquí tener en cuenta ya que se va a usar JSONify, que no he usado en los otros controladores, como pueden ver, ya que ahorita solo quiero mostrarlo por medio de Postman para hacer la parte de la ruta, probar esta ruta. Se genera esta ruta tipo medicine, que sea tipo post, y creamos una función create medicine. Obviamente la data que se obtenga por medio de un formato JSON. Si es que no hay data, nos bota un error que nos enviaron los datos y un número de error 400. Y instanciamos una nueva función, ¿no?, de este model factory que ya teníamos acá, que estaba acá. Instanciamos un model factory y con esta misma función, con el mismo nombre. Get medicine, y entonces nombre va a ser la data, recuestando el JSON de este tipo de variable, nombre, sistema, categoría, cantidad de stock mínimo, fecha de expiración, perdón, y de descripción, y que nos retorne el ID, el nuevo ID de la medicina y el nombre, un nuevo New Medicine ID. Ya, ¿cómo podemos probar esto? Podemos hacerlo de diferentes maneras, levantando el proyecto y ahí yendo directamente solo a esta ruta, pero tener en cuenta que en el main.py tenemos que primero, obviamente, llamarle al controlador y acordarse de que esto es para la parte del método de factory, también registrarlo con esto, pero con un URL prefix llamado API. Entonces, ¿cómo sería la parte? En nuestro caso, si es que lo hacemos localmente, sería así: levantando, o sea, inicializando el proyecto, la ruta que nos dé dependiendo cómo tengamos el Flask, y mandando API y medicines, tanto el prefijo como el de la ruta del controlador. Y aquí podemos ingresar y nos debería dar un resultado. Pero como yo ya tengo levantado el proyecto, tenemos aquí levantado en render, y en MySQL tenemos también la base de datos. Vamos a ver que hay un cambio aquí. Esta es la última medicina que tengo por el momento guardada en nuestra base de datos. Aquí está levantado el proyecto, solo para revisar que esté levantado. Y por último, vamos a probar. Como así está ingresado, voy a cambiar por este otro, por ibuprofeno, músculo esquelético, antiinflamatorio, cantidad 30, stock 5, fecha de expiración esta, y alivia el dolor y la inflamación. Ya, acordarse. Tenemos esta ruta, y dependiendo si es que lo hacemos local o en este caso como está levantado, copiar bien la ruta. Hacemos un post, bueno, generamos un nuevo request tipo post, perdón. Le mandamos a body, raw, y mandamos el JSON que queremos ingresar. Y ya. Entonces el ID nos da que es 17, que nos retorna el ID. Si no queremos retornarnos, obviamente debemos cambiar aquí en esta parte que no nos retorne el ID y solo que nos retorne el nombre. Solo para confirmar. Esto es solo para retornar como que una validación, o por así decirlo, de que se retornó correctamente. Entonces el nombre y es el ibuprofeno. Ya. Entonces, como aquí nos dice 201 created, tenemos que darnos cuenta que en la base de datos también se va a crear ese cambio, ¿no?
Y ya, aquí estaría. 17, ibuprofeno musculoesquelético, antiinflamatorio, 35, o sea, cantidad 30, stock mínimo 5 y la fecha de expiración y la descripción que habíamos puesto. Entonces, eso sería. Obviamente, aquí tenemos el de Factory. El de Factory, si es que en algún punto se quiera crear objetos, tenemos que aquí mandarle, digamos, de paciente o de otros modelos. Tenemos que generar lo mismo, generar un método estático, una función para cada uno de esos modelos, dependiendo cuál queramos, y registrar el blueprint, como tenemos, dependiendo si es que toca hacerle también controlador o dependiendo de la funcionalidad que se le quiere dar. Y ya, eso sería por todo. Está levantado y en el README tenemos las contraseñas de administrador y todo esto que podemos ver en sí. El README está bien redactado y ya, ahí sería para verle. Muchas gracias.